señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Bien, agradecemos y le deseamos el buen provecho a los amigos que nos sintonizan a esta hora, que participan con nosotros y lo hacen y lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Agradecemos su sintonía, sus comentarios y sus saludos y demás. Sí. Como dicen. Bueno, mire, vamos a agradecer este envío. Ya están llegando los regalos de Navidad, ¿verdad? Los presentes de Navidad. Esta es la empresa que nos lleva la contabilidad, auditores, cuyo origen fue en la persona del querido amigo, uno siempre dice ido a destiempo. No, y él estaba en salud, a mí me sorprendió. Aparentemente estaba en salud y joven todavía, Felipe Hernández Paulú, nuestro querido amigo, y él... Muy activo. Muy activo, manejaba, bueno, la sección tributaria que él tenía aquí en el programa. Bueno, entonces Isabel, su esposa, hoy su viuda, pues ha continuado la empresa, las actividades de la empresa tienen a muchos, le llevan la contabilidad a muchas empresas, incluyendo la de nosotros. La de nosotros no tiene mucho número que sumar ni restar porque no hay tanta... Una maquinita pequeña. Sí, de manera que, por cierto, creo que hoy comenzaba el comercial, usted me corregirá, director, si no es así, el anuncio de obras públicas. Finalmente, después de un periplo... Es así, mi querido. Es así, dice el director. Comienza el anuncio de obras públicas en el programa. Hace mucho tiempo que estaba tramitándose el papeleo, la burocracia, porque no se le puede ocurrir otra cosa a los que controlan las pequeñas cosas que pasan por la burocracia del Estado. Pequeñas cosas que transforman en grandes dificultades. En grandes dificultades, pero que los grandes problemas, los grandes, eso no es problema, porque incluso le facilitan en alfombra de plata. En alfombra de plata le ponen las cosas, le facilitan todo. A los grandes y gruesos volúmenes publicitarios, y más que publicitarios, porque no todo tiene que ver con la publicidad, los grandes robos que se producen en la administración pública desde hace mucho tiempo y que se siguen cometiendo. Porque tú te traes, Luis, uno se asombra que dice que te hablan de 5.000, de qué sé yo, cuántos miles de millones, entonces le están dando seguimiento a una cosita de 4.000 o 5.000 pesos. A un bultico, sí. A una cosita. Entonces, por eso realmente han hecho muchos de esos funcionarios del actual gobierno han hecho quedar mal al presidente, que realmente a nosotros diríamos que nos consta para los fines, las buenas intenciones que tiene, la buena disposición que tiene el presidente en lo personal, para que las cosas se hagan bien y que queden bien. Pero que resulta que le dañan la fiesta, le dañan el juego al presidente. Malos funcionarios en los que en algún momento, o malas personas a las que convirtió en funcionarios, y como pasa con todos los presidentes, que esos designados salen dañados. Entonces, le dañan la imagen y el discurso al presidente de la República. Porque, por ejemplo, con el bendito caso Senasa se tan llevado y traído y que ahora se ha visto que es un bulto tapado que había ahí. Sí. Ahora que estamos en Navidad. Que aquello era gigante. Y era un gigante tapado. Allí lo define la magistrada, creo que Mirna se llama ella, magistrada, procuradora, encargada, fue la vocera de este caso, porque Camacho, aunque es el encargado del tema de la corrupción, de persecución de la corrupción, pero él tiene unos cuantos asistentes, manos derechas y manos izquierdas allí, que le apoyan en esto, y generalmente, como pasó incluso con, ¿cuál caso fue muy famoso? Bueno, el que tiene que ver con el entramado del gobierno anterior, que envolvía a los familiares del expresidente Danilo Medina y esas cosas. De Alexis Medina. Y el cuñado y hermano y demás. Sí. Bueno, Mirna estaba allí y ahora también está en este caso. Vamos a escucharla a ella en lo que llega nuestro invitado del día de hoy, que es Manuel Crespo, que es el delegado político de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral.
Él está en camino, en uno de esos tapones, me decía que venía por la Lincoln con Gustavo, de manera que nosotros estamos haciendo el programa por él en lo que llega. Sí. Pero bien, vamos a ver lo que dice la procuradora encargada en este caso, que sirve de vocera, de lo que es el famoso cobra, que yo no sé qué tanto se va a cobrar o qué tan difícil le será al Ministerio Público cobrar esto, pero lo cierto es que parece... Cobra le pusieron porque la porque ya serpiente es grande. hubo gente que cobró mucho. No, y que la serpiente es grande. Sí, pero yo lo cogí por el otro lado, por lo que van a cobrar estos tipos. Ahora están cobrando Sí. cárcel mientras tanto. Sí. Pero a lo mejor ellos corrieron el riesgo de que, bueno, una cárcelcita ahí. Bueno, cogerse 3 y devolver 1. ¿Verdad? Entonces quedando... vamos a ver la definición que ella le da. El caso mayor para los fines, porque es grueso el caso, no solo por el volumen, sino por el tema de la sensibilidad social. Eso es más que criminal. Yo creo que criminal queda poco, queda pequeño, criminal. Coger los dineros que deben ir a la asistencia de los que no tienen nada y que por tanto el Estado tiene que subvencionar, tiene que ayudar, tiene que ir en su auxilio. Y entonces otros están traficando con dineros por servicios que no han dado, pero que al mismo tiempo que no han dado, le han negado. Oye, a los más infelices. A los más infelices. Eso es más que criminal. Sí, señor. Más que criminal. Yo no sé qué cosa puede haber más allá de lo criminal, ¿verdad? Después de lo criminal. Pero mientras tanto, eso es criminal y pico. Director, vamos a poner ahí a la procuradora, manejadora de este caso. Operación Cobra es la operación más grave de corrupción que ha presentado el Ministerio Público hasta este momento. ¿Y por qué decimos esto? Porque es un atentado directo a un derecho fundamental de las personas. Aquí estamos hablando que se robó, que se sustrajo dinero de la salud, y no de la salud de cualquiera, del seguro de salud de los más pobres, de los que no tienen dinero para pagar un seguro privado, de los que tienen que acudir a los hospitales para que les digan que no hay camas o que no hay medicamentos. Los hechos que el Ministerio Público ha imputado son hechos graves. Contamos con un legajo de pruebas, tanto testimoniales como documentales, que cuando se conozca la medida de coerción probarán cada una de las imputaciones que hemos realizado, así como los tipos penales que hemos tipificado en esta medida de coerción. ¿Cuántos millones? ¿Cuántos millones? El fraude se estima en alrededor de 15.000 millones de pesos, con más de 2.000 millones de pesos pagados por soborno a las máximas autoridades del Senado. ¿Cuáles son los médicos que están? Bueno, que cuáles son los médicos, porque esa es otra situación. Médicos, laboratorios. Envuelve laboratorios, médicos, ARS, farmacia, clínicas. Clínicas, sí. Porque era de todo, era una red. Una red grande. Grande. Por ejemplo, yo me encontré esta mañana en las redes, que uno siempre tiene que caer enredado en las redes, mirando esas cosas, porque es verdad que hay falsas noticias, pero hay muchas cosas que son, que se corresponden, que por lo menos a legua se alcanzan a ver, que realmente no es para espantar, sino para preocupar, porque son situaciones que se evidencian. Por ejemplo, veo a un abogado de La Vega que dice, mira, yo conozco el caso de por lo menos 10, yo solo he citado a 17 médicos de aquí, de esta provincia. Oye, ha citado, le han mandado actas de citaciones a través de alguacil y demás, por casos de corrupción, a 17 médicos en no voy a decir un campito, en una provincia como La Vega. Imagínate qué cosas no estarían ocurriendo a nivel nacional. Entonces, vamos a ver ese abogado, que yo no conozco, pero lo estaban entrevistando en un programa. Lo bueno es lo bueno es lo malo que él dice. O sea, lo bueno es lo malo que él encontró. Eso te dice lo malo que se está poniendo. Lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo. Sí, y lo malo que él encontró, y lo bueno es que lo está diciendo. Lo dice, ¿verdad? Vamos a verlo. Dar un dato.
con toda la responsabilidad que me caracteriza. Aquí en La Vega, nosotros notificamos 17 médicos de diferentes centros hospitalarios privados por fraude. De aquí de La Vega. De La Vega, yo hablo español. Sí. Yo no dije ni de Santiago, ni de Cotuí. Ustedes son abogados y conocen los alguaciles de aquí. Sí. Y yo le puedo dar el nombre del alguacil que yo mandaba a notificarle. Una Oye, cosa terrible. él mandaba a los alguaciles a notificarle a los médicos que no estaban rezando, no eran chivitos hartos de jobo, sino ellos sí estaban muchos hartos, sí, con J. Gente que daban servicio. de- Y Luis, esos servicios, soborno, fraude, cruzado por la puerta de compras y contrataciones, que anda persiguiendo cositas chiquitas. Lo mismo pasa ahorita, y conversamos fuera de cámara con nuestro ex amigo Danilo Medina, que vivía buscando un chismecito chiquito, haciendo travesura mala contra personas a la cual hasta agradecimiento le debía, pero no sabía que sus cuñados se estaban llevando No, la paca. Por eso cuando los reporteros un día le preguntaron sobre uno de los temas que estaban Sí. en el tapete relacionado con corrupción, él llegó a preguntar, ¿pero cuál corrupción? Dígame Sí. cuál es la corrupción. No, pues no la veía. ¿Cuál es la corrupción? No ¿Cuál la corrupción? veía. Ya estaba No. preocupado para quítenle la entrada al palacio a ese, puñan a él. En esa cosa, Claro. pero no atendía la cosa gruesa. Entonces, eso que tú dices me recuerda a mí, como a mí me emponzoña cada vez que el tema de compra y contrataciones. Sí. Tú sabes lo que es que una institución pública, para asignar la colocación de una publicidad institucional en un determinado programa, te piden el acta de nacimiento, no piden el acta de difunción, porque todavía entienden que tú no te has muerto, que Sí, te sí, vas a sí. seguir dando carpeta. Pero te piden de todo. Sí, sí. El acta de nacimiento, a qué equipo de pelota tú Tipificación de sangre. tipificación de sangre, si te divorciaste, si qué sé yo. O sea, La nota de tercer curso. exacto, que cuánto cosas registró el último censo. Que si, Todo. o sea, es todo lo que te piden. Y entonces, después que te piden eso, entonces Le dice que pidiéndote eso y se pasó el tiempo hábil para darte. entonces, no, tú tienes que, una certificación, tú tienes que solicitar ¿cómo se llama esto? A impuestos internos. Entonces la dirección de impuestos internos te dice fulana o fulano de tal no tiene deuda con qué sé yo quién, no le debe al fisco, no qué sé yo qué. Entonces, ¿qué pasa? Y después que el compra y contrataciones, el cosa de suplidor, el registro de suplidor del Estado tal día y qué sé yo qué cosa. Resulta que si compra y contrataciones no ha subido eso, entonces aun cuando tú tengas tu documentación en las manos, resulta que no lo han subido y entonces no te puede, en el cruce no se puede tramitar la documentación para qué sé yo. Bueno, resulta que si algún día ya se resuelve el tema y te notifican que hay pago, que hay pago en la institución, entonces tienes que volver otra vez con la misma... Sí, porque se pasó el tiempo. No, tiene que volver a la misma cosa de que tú no misma tienes, documentación. que tú no tienes deuda. O sea, tú no puedes tener atraso con la... Ahora, el Estado sí puede tener atraso contigo. Pero claro. Y además de que también te cobran por adelantado el ITEVI. Una suma que ese medio o esa persona o esa institución privada que le vendió algo al Estado, se presupone, hay una deuda, pero se presupone que tú vas a cobrar eso. Entonces, por eso que se presupone que tú vas a cobrar, entonces tú tienes que pagar por adelantado el ITEVI. Sí. Ahora viene por ahí un asunto que tiene que ver con la facturación electrónica. La facturación electrónica. Es que para tú le vendes 5 sacos de papa al Estado para hacer lo que ellos le den la gana con eso. Sí. Entonces al INEPRE quizás para distribuírselo a los planes sociales. Entonces resulta que
tú tienes que tramitar esa factura electrónicamente. O sea, si tú no tienes equipo para tramitar eso y el personal para hacer eso, entonces tú no vas a cobrar lo que ya el Estado, Ya tú le serviste. lo que tú le serviste, ¿verdad? Entonces, Y que ya distribuyeron. todo ese tipo de cosas y de trabas y pequeñas trabas y grandes trabas le ponen a los pequeños suplidores del Estado. Suplidores del Estado. Porque tú sabes que ahora incluso hasta a los programas de televisión y radio y demás cosas tú tienes que tener una documentación como suplidor del Estado. Entonces, suplidor, tú tienes que llenar todos esos requisitos. Y bueno, pues, si no tiene la facturación electrónica, además tiene que tener una oficina de contabilidad. Ay, sí. Una oficina de contabilidad. Esta presente que me manda, van auditores, la gente que tiene que ver, porque yo tuve ahora que contratar una empresa para los 2 o 3 anuncios que tiene el programa. La mayor parte del sector privado, un solo anuncio del Estado. El de obra pública que llegó hoy. Entonces yo tengo que tener una empresa de contabilidad que me lleve la contabilidad. Cuando tú tienes todo eso, tú dices, ¿cómo es que se van todos esos cuartos? ¿Tú entiendes? No, y entonces después tú encuentras, por ejemplo, a los medios tradicionales, a los medios serios, tú encuentras por ahí que cualquier pelafustán de esos que tiene ahora cosas que dicen pues cualquier comunicador ahora, ¿no? El periodista es otra cosa, pero... Vamos a decir influencer. Pero cualquier influencer o dañador de imagen, de reputación, ahora suben de que te ponen en la empresa, se vendió al Estado, lo compraron ya, porque resulta que los días 30, esos influencers, ellos no te mandan a ti los cuartos para tú pagar el canal, ¿verdad? No. Sí, pero si ellos se fijan que si, por ejemplo, hoy entró el anuncio de obra pública, después de como más de 3 meses, casi desde que llegó Eduardo Estrella a obra pública, que lo estaban tramitando, que me tiene que decir la directora de comunicación, no se desespere que eso vendrá por ahí, porque cuando se agote todo este papeleo no se desespere. Algún día llegará. Y entonces yo le dije recientemente, dice, ¿te ve que mire, ya finalmente se resolvió el asunto? Digo, sí, claro, dentro de esa burocracia que maneja el señor Pimentel yo no sé, pues se va a caer preso en algún momento, o si no, va a tumbar el gobierno por las trabas y las cosas que les pone a las pequeñitas cosas, porque a las grandes cosas, como el bulto de Senasa, que yo no sé si es bulto ya, porque eso bulto es cualquier cosa, pero esto dijo, como vimos ahí, montaña, a la procuradora, que es el caso más escandaloso, porque no solo envuelve el aspecto económico y la trama envuelta en la vagabundería esa, en el ladronicio ese, sino el tema de la sensibilidad, porque le estaban quitando la salud, jugando con los dineros de la salud de la gente, pero no de la gente cualquiera, de los que no pueden, los más preteridos, de los más pobres. Por Dios. Yo vamos a dar oficialmente entrada a nuestro invitado, que es el delegado político de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral. Y la famosa advertencia que hiciera la Junta recientemente, ya eso se ha dicho y que te he dicho, pero como él fue quien tuvo la responsabilidad de llevar el documento, presentar oficialmente el documento ante la Junta, vamos a hablar de ese tema, que ya hemos hablado, pero bueno, pero yo quiero saludarle, darle la bienvenida y saludarlo escuchando al presidente de la República cuando habló, dándole respuesta no solo a la Fuerza del Pueblo para los fines, sino a la oposición. A la oposición. Que tú y yo hemos pedido por aquí que a la oposición hay que darle su espacio y reconocerle, sea como el espacio de minoría o el espacio de oposición, cuya función es justamente ser vigilante, estar activo y ser conciencia crítica. Crítico. Sí. Y eso es lo que le ayuda justamente al gobierno a buscar el equilibrio y si se quiere, a legitimar a los gobiernos en función de las cosas bien hechas o las cosas no hechas bien que son denunciadas. El presidente reaccionó de esta manera en una de las semanales, yo no sé en qué semana lo dijo, pero lo dijo. Y entonces yo quiero que él me le dé respuesta. Descalificó a la oposición. Sí, nuestro invitado, Manuel Crespo, que es el delegado político de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral. Director, póngame eso y atrás venimos con nuestro invitado del día de hoy.
Parece que los amigos de la oposición quieren que los 2.400.000 dominicanos y dominicanas que integramos al SENASA, que lo cancelemos esa integración y que se queden sin seguro familiar de salud. Parece que ellos quieren también que los amigos de la oposición quieren que todos las nuevas coberturas que hemos hecho en estos casi 5 años también la eliminemos. Entonces, sencillamente se necesitan más recursos. Esos recursos se aportaron el año pasado y esos recursos se seguirán aportando este año. Con el aumento de la cápita, creo que por 68 pesos, y eso va a cubrir los recursos que se necesitan. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿alguien tenía en cuenta el seguro familiar de salud antes del 20? Antes lo utilizaba alguien. Ahora es que tiene valor. Ahora es que tiene valor. Y ese valor que le hemos dado, entonces ellos quieren que lo quitemos. Que dejemos a 2.400.000 personas sin seguro familiar de salud, porque ellos dicen que hay un déficit. No, no hay un déficit. Se necesita un aporte extra del Estado como lo estamos haciendo nosotros. Y eso es calidad del gasto. Invertir los recursos del pueblo en la salud de los dominicanos. Saludos. Bien, Eso es calidad del gasto. eso es calidad del gasto. Bienvenido, Manuel Crespo. ¿Qué le parece el discurso del presidente? ¿Le han desguañangado el discurso al presidente? ¿Sus funcionarios? Primero, muchísimas gracias y agradecido a ustedes por permitirme llegar a todos los y las dominicanas a través de este importante espacio y sobre todo con este formidable equipo de comunicadores y periodistas de larga data. Miren, lo de SENASA no es solo SENASA. Vamos a ver. Primero, quienes denunciamos el desastre, el robo enorme en SENASA fuimos nosotros. Ajá. La Fuerza del Pueblo, que desde hace 2 años, sí. a través del titular de la Secretaría de Salud de nuestro partido, ha venido haciendo denuncias reiteradas. Cuando esas denuncias cogieron cuerpo, porque ya era un escándalo que se le fue a las manos en términos del run, porque todos los días los pacientes y los dominicanos iban a su médico con su seguro, o a su clínica, o a su hospital, o a su farmacia, y le decían que ya habían agotado lo que tenían disponible para el año completo, sin ni siquiera esos usuarios, esos dominicanos y dominicanas, haber ido ni siquiera la primera vez en el año a usar su plástico, su tarjeta del seguro SENASA, tanto los del contributivo como los del subsidiado. Pero bueno, aclarar que aunque él habla, el presidente ahí, políticamente, que es una confesión funesta, él ahí admite en ese video que en campaña, para buscar votos y manipular votos y comprar votos, comprar la voluntad popular, ellos habilitaron más de 2 millones de dominicanos en el régimen subsidiado. O sea, había sido clientelar eso. Claro que sí, y nosotros lo denunciamos frente a la Junta Central Ya Electoral eso sí era una momento. sobrecarga. Claro, pero ¿qué pasó? La realidad es que esa entrega fue un populismo muy pésimo porque le habían entregado una cuenta vacía, una tarjeta que no valía para nada, porque no tenía cobertura, porque lo que realmente ha pasado con el SENASA y sobre todo con el régimen subsidiado, desde que este gobierno llegó, es que le han quitado toda la cobertura a lo del régimen subsidiado. Miren, cuando el presidente Fernández era presidente, era gobernante, era gobierno, los del régimen subsidiado podían ir con ese plástico y le valía, y le cubrían la totalidad, a la Plaza de la Salud, a CEDIMA, que es el centro de salud de mayor nivel de la República Dominicana, podían ir al de Santiago, al Home de Santiago, y podían ir a cualquier clínica privada con los del régimen subsidiado, y ni hablar de los hospitales Ustedes se podían ir, estamos hablando del pasado. Lo quitaron. Desde que llegó este gobierno eliminaron todos esos centros de calidad y solamente dejaron el subsidiado para los hospitales de mala muerte, que en definitiva también este gobierno lo ha deteriorado todos. Y ni hablar de las boticas populares que no tienen ni una aspirina. Pero peor aún, cuando este gobierno llegó, desmanteló el programa de medicamentos de alto costo que tenía el gobierno del presidente Fernández a través del Ministerio de Salud Pública y quitaron y eliminaron ese programa que era para los afectados de cáncer terminal, para los de diálisis, para los de medicina de cuarto nivel, altamente costoso. Ese programa también lo eliminaron desde que este gobierno llegó. Miren,
Perdón, si lo eliminaron, entonces dejaron a los pobres sin cobertura. en la inopia. Pero pero por otro lado, a los que pagan su seguro, que se lo descuentan de su salario todos los meses, que son los del régimen contributivo, que son aproximadamente 2 millones, más de 2 millones de dominicanos y dominicanas, y más de 5 millones del régimen subsidiado. Estamos hablando en total más de 7 millones de dominicanos usuarios, y sumado a eso los familiares y los dependientes de cada uno de esos seguros. Estamos hablando que lo que hacían esos amigos, que cogían la cápita, es decir, la cobertura del año completo de todos los usuarios, es decir, cogían la nómina completa del SENASA, y se hacían facturas combinado con centros como clínicas, con médicos, con farmacias, y los funcionarios de alto nivel del gobierno, y le vaciaban la cápita el año entero sin usted haberlo usado. Cuando usted iba y se presentaba, usted no tenía cobertura porque supuestamente ya la había consumido. ¿Qué resulta? Que hablan de aproximadamente 15 mil millones de pesos de fraude. No es 15 mil millones. El monto es mucho más, y lo sabe el Ministerio Público y lo saben los amigos del gobierno. Que el monto sobrepasa los 70, 80 mil millones de pesos. ¿70? Sí. Imagínese usted vaciar. Una cantidad monstruosa. Bueno, multiplique 7 millones por 65 pesos, y según el gobierno lo aumentó 85 mensual, o sea, anual de cápita. ¿Cuánto es? Y multiplíquelo por más de 7 millones de usuarios. ¿Qué cifra le da eso? Esos montos lo vaciaban prácticamente completo, y cuando había reclamos que le podían ir de la mano, entonces le abrían la cobertura y le cubrían. Entonces, el crimen no es solamente ese, que es muy grave, porque eso es un crimen de lesa humanidad, porque estamos hablando de la vida de la gente, y de la gente que paga su dinero para tener mínimamente o precariamente un servicio de salud, por demás precario, en República Dominicana. Señores, no es solamente per se el fraude monetario del desfalco a SENASA y a los dominicanos, sino que estamos hablando de quién ha cuantificado las vidas que se han perdido en estos 5 años de fraude de SENASA. Los que se murieron. Los dominicanos que se murieron porque no tenían la cobertura y no pudieron ir a un centro médico, o no pudieron darle la medicina adecuada ahí a tiempo. ¿Cuántos se murieron? ¿Quién ha cuantificado eso? ¿Quién lo va a cuantificar? No son los amigos de este gobierno que están encubriendo todo ese desastre que han hecho. El peor de los robos, y el más grande, y el más funesto de los robos que tienen, sin hablar de los demás en las demás instituciones públicas. Miren, pero si se denunció. ¿Tú sabes cuál es el otro gran? Porque es un negociazo. Además de que se robaron el dinero de los dominicanos todos los meses y todos los años, en 5 años consecutivos, y fondos de esos que hasta se han sacado del país, y aquí no sale un peso del país si el gobierno no lo autoriza. Que ya se sacaron los dineros. Sí, y lo que hay un contubernio al más alto nivel para que esos fondos salieran de la República Dominicana, paraísos fiscales. Para movilizar dinero hay toda una reglamentación, unas leyes. Yo voy a movilizar $20,000 y tengo que confesarme con muchísimo. Mire, después que pasa de $10,000, Claro. $14,000, cuando le entra un dinero a su cuenta, Entonces, el Banco de Reserva dura más de 15 días para hacerse el efectivo en su cuenta, usted dándole seguimiento diario. ¿Cómo dice usted que se movilizan Y, tantos y millones? ni hablar cuando usted va a sacar los dólares, que todavía la burocracia es mucho mayor. Claro. Ahora bien, ¿cuál es el otro negocio, el otro fraude? Imagínense, cuantifiquemos que en este gobierno, con estos amigos no se va a poder cuantificar realmente la estafa y el fraude al SENASA. Vamos al otro tema. Perdón, pero antes No, de ese mismo de SENASA. Vamos al otro tema de SENASA para completar la ecuación del robo grande y de lo que hicieron con el SENASA. Señores, estamos hablando que el SENASA tiene más del 70% de los afiliados de toda la seguridad social de la República Dominicana. ¿Y usted sabe qué es lo que está pasando ahora? Que se le robaron los cuartos a la gente durante 5 años. Ahora están mudando los usuarios, que es más del 70%, para ARS privada, en la que altos funcionarios del gobierno, de este gobierno, son accionistas. Para ARS privada, para Sí, que cobren donde ellos son accionistas. O sea, que el robo se va a perpetuar porque van ahora esos usuarios a pasarlo a las ARS, en la que altísimos funcionarios del gobierno son accionistas, y eso se lo dejo de tarea para que los amigos de la prensa, los investigadores de los medios de comunicación, salgan a investigar a los funcionarios de este gobierno que tienen acciones directas y a través de terceros en algunas ARS en las que están mudando a todos los usuarios del SENASA. Y como elemento final, ya para cerrar el tema salud, SENASA, y nos vamos entonces a la pausa, y de ahí volvemos entonces ya con el tema propiamente político
electoral, si se quiere. Pero también dentro de este mismo paquete, y no se están manejando ni manoseando en los últimos días, hubo unos medicamentos allí que aportó el Estado a través de salud pública y que entonces después las clínicas vendían esos, no sé cuántas y cuáles se prestaron a vender ese medicamento a los abonados en el seguro, vendérselo un medicamento que ya el Estado había aportado para el uso de esos asegurados. Entonces se los vendían. Claro, porque mire, usted va a Promesecal, que es la que suple los hospitales y el sistema de salud público, y las boticas, y usted no encuentra ahí ni una aspirina. Pero hay una serie de millonarias de facturaciones todos los meses y todos los años. Entrando supuestamente comprando medicamentos y entregándolos, pero solamente en papeles. Bueno, o sea, todo eso es parte de todo el entramado que atenta contra la vida, la salud, que es lo más sagrado de todos los dominicanos y las dominicanas. Miren, todo esto la oposición denunció eso y se dijo que la oposición estaba haciendo política. Sí, el presidente dijo que era politiquería, que era lo que la oposición no quería, que lo que estaban era que no querían que los 2 millones adicionales que ellos agregaron que se asistieran y que lo que había era que inyectarle aumentar la capital, que él había aumentado 85 pesos, de 65 a 85, y que lo que había era un celo político y una politiquería con el tema de Senasa. Y que fue el gobierno el primero que llevó el expediente Tico, pero el gobierno a la lo llevó justicia después de la denuncia de la oposición, y después que eso se le fue de la mano y que empezaron a salir y a brotar como pus en el cuerpo, ¿verdad? De la salud dominicana. Pero que se habla que fue un expedientico, no el expedientazo que está conociendo ahora el Ministerio Público. Y todavía no es un expediente, sigue siendo un expedientico, porque 15.000 millones no es el fraude. Todavía está Senasa. chiquito. Está pequeño. Vamos a ver qué el gobierno lo sabe y lo sabe el Ministerio Público. ¿Qué descubrirá el Ministerio Público? ¿A quién están encubriendo? ¿A quiénes están encubriendo? En el peor de los fraudes que registra la historia económica, política, social y humana de la República Dominicana. Vámonos a la pausa, retornamos inmediatamente con nuestro distinguido invitado Manuel Crespo, delegado político ante la Junta Central Electoral del partido Fuerza del Pueblo. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular. A tu lado siempre. El coro Indubán les viene a cantar cantos de alegría en la Navidad. Al canto del gallo desde tempranito, abuela en su greca cuela un cafecito. Después de comida, la costumbre en casa, Café Santo Domingo en tu propia taza. La tradición nos une, cantan las cafeteras, la Navidad alegra a la familia entera. El coro Indubán les desea felicidad. El coro Indubán les desea felicidad. El coro Indubán. ¡Feliz Navidad! Les desea Café Santo Domingo y toda la familia Indubán. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy.
porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Bien, bueno, entramos entonces en el segundo tema, que es porque este SENASA ha acaparado la atención, no deja el otro por el tinte institucional y político que tiene, las implicaciones, amerita un primer nivel también, a propósito de la reciente actividad encabezada por el presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, conjuntamente con una serie de sectores que disgustados por la situación económica, los altos precios, muchísimas cosas más que tienen que ver. Este es un tema sensible también, muy sensible, porque toca a mucha gente muy carenciada. Bueno, pues la Junta mandó una advertencia que inmediatamente fue respondida por la Fuerza del Pueblo en el sentido de que no era un mitin político, que no era una actividad propiamente electoral. Político-electoral, porque allí no se estaba promoviendo candidatura, sino que se estaban denunciando y desmenuzando la situación crítica que vive el pueblo dominicano. Manuel Crespo tuvo la encomienda, como es natural, de leer el documento, presentar el documento ante la Junta, donde le daba respuesta a la Junta Central Electoral. Me gustaría no volver a leer el documento aquí, pero sí las razones, los elementos probatorios que tiene la Fuerza del Pueblo, de que se trataba de una actividad de protesta, de denuncia, claro, encabezada por gente que son entes políticos y que con el derecho a la libre circulación, a la libre opinión y a muchísimas otras cosas, asistieron a esa actividad, que me dicen que fue muy concurrida y que parece que eso es el gusanillo que le ha picado a algunos sectores políticos. ¿Cómo define Manuel Crespo, y a propósito de que tuviera la encomienda de presentar el documento ante la Junta Central Electoral, de allá para acá, qué cosas se han definido y si ha habido alguna contrarrespuesta, si se quiere, de la Junta Central Electoral? Bien, primero, el documento o la intimación que nos hiciera la Junta Central Electoral el lunes, inmediatamente al día siguiente de la marcha, no surte ningún efecto jurídico. Fue solo una advertencia. No surte ninguna, ni siquiera advertencia, porque en definitiva, ni la Junta Central Electoral, ni ninguna institución pública del Estado Dominicano tiene facultades por encima de los mandatos constitucionales. Es decir, en lo que están contenidos los derechos fundamentales. Claro, es decir, primero, la actividad que nosotros convocamos no fue una actividad para promover candidaturas, ni a ningún candidato, porque no estamos
periodo que establece la ley, que siempre los hemos respetado y nosotros hemos sido los más abanderados, el presidente Fernández y nosotros. Fue una actividad de protesta social, fue una actividad que le asiste ese derecho y está consagrado en la Constitución, incluso en el artículo 116, de que los partidos son entidades, entes jurídicos, como las personas, los ciudadanos, también tenemos el derecho de la protesta pacífica, que no altere el orden público. Y sobre todo, las razones de sobra las tiene el pueblo dominicano para salir a protestar pacíficamente. Y ese fue el motivo y el móvil de la convocatoria, una protesta pacífica, que es un derecho que le asiste, que es una obligación que le asiste a los partidos políticos. Lo que pasa es que los partidos políticos históricos y tradicionalmente en República Dominicana solamente aparecen cada 4 años en época de elecciones, hablar de candidatos. Pero los partidos, la principal y la fundamental responsabilidad que tienen es sobre los grandes temas de la agenda nacional durante todo el año y de la que ningún partido puede estar ajena. Ser críticos y vigilantes. Claro, y vigilantes. Entonces, primer elemento, y eso es bueno dejarlo claro, la convocatoria fue sobre una protesta social de alto contenido social por el desastre del SENASA, que fuimos nosotros que denunciamos eso, y esas fueron la mayor parte de las pancartas que se vieron ahí, del deterioro de los servicios públicos que nosotros los dejamos modernizados y funcionando correctamente, que están todos deteriorados y en el abandono. Los hospitales, las instituciones públicas, volvieron los buscones. Si usted no da 20 o 30 mil pesos, usted no se topa con un pasaporte, con una renovación de su libreta de pasaporte en este país. Cuando eso era automático, en cuestión de 1 hora máximo, usted renovaba su pasaporte. Usted sacaba su acta de nacimiento hasta de Estados Unidos, de Europa, en cualquiera de las oficinas de los consulados, y eso ha vuelto para atrás de nuevo. O sea que hay un retroceso. Ha habido un retroceso que lo siente y lo sentimos todos los dominicanos. Ni hablar del alto costo de la vida, cuando usted va al supermercado, al mercado, al colmado, ni hablar del deterioro de los hospitales y del sistema de salud, a propósito del desastre, el fraude mayúsculo y del crimen de lesa humanidad de SENASA, ni hablar de los medicamentos, las medicinas, el alto costo de la medicina en la farmacia, que de las boticas se le están robando para venderla, es decir, la inseguridad ciudadana, pero entonces los controles, el desorden de la frontera y del tema haitiano, es decir, como el tema haitiano solamente es objeto y motivo del presidente de la República para utilizarlo cada vez que hay elecciones, no de manera responsable como tema país. En fin, el narcotráfico y la vinculación de todos los funcionarios de alto nivel y hasta funcionarios electivos con el tema del narcotráfico. En la parte migratoria y las deportaciones que se han dicho que se han estado haciendo. Entonces, no sabemos. Mire, lo que hay es mire, con eso las deportaciones, para que ustedes tengan una idea, muchas de esas cosas de migración y de las instituciones, que todas las instituciones tienen supuestamente libertad para eso, la policía, etcétera, y cogen a los haitianos saliendo de una obra o de una plantación y en un monte oscuro le quitan el dinero y todo lo que tienen arriba y lo sueltan. Al que no tiene dinero se lo llevan preso hasta que otro vaya y le lleve el dinero. Es una mafia que hay con ese tema de la deportación. Aquí no hay deportación nada, porque aquí hay haitianos hasta en las zonas altas, que antes usted no veía un haitiano en la loma. Jarabacoa está llena de haitianos, Constanza, Ocoa, dímelo a mí como arriba, Coeño. tú quieres Coeño, Sabana Larga, El Pinar, todo eso está minado de haitianos, las zonas altas de la República Dominicana. Y ustedes saben que es lo peor de eso, que los haitianos por un tema cultural no compran gas para cocinar. No. Están desmontando todo el bosque, como lo desmontaron en Haití, ahora este gobierno le está permitiendo y lo ha colocado en las zonas donde nacen los grandes afluentes y los ríos de este país, lo están colocando y están depredando todas las lomas de la República Dominicana y quemando en las áreas protegidas incluso. Entonces, ante el bulto, ante la mirada irresponsable de un gobierno que tiene desprotegido y que no protege los grandes intereses nacionales, y a propósito de eso, vimos como un gobierno incluso, a propósito de este tema de la lucha de la supuesta lucha contra el narcotráfico en el Caribe, vimos como un gobierno permitió el uso de las bases en los aeropuertos y las bases militares dominicanas para temas que no son lo que se han anunciado incluso. ¿Pero por qué? Porque el gobierno en definitiva lo que quiere es intercambiar situaciones de extradición de personas extraditadas, de altos funcionarios extraditados de su gobierno, para que le perdonen esos temas, con tal de cederle todo. Entonces, esos son los temas que motivaron y que han motivado al partido a convocar esa marcha. Y por tanto,
los temas de la Junta Central Electoral y la intimación no surte efecto jurídico porque la Junta violó el artículo 47, el 48, el 49 y el 116 de la Constitución sobre el libre tránsito, la libre organización, la libertad de protestar de los ciudadanos y los entes jurídicos en la República Dominicana. Me gustaría, Dominicana. Manuel, que vamos a la pausa final. Hay dos cositas que quedan. ¿Dónde violó la Junta esos acápites? Una, pero primero que eso, ¿por qué la parte del uso para el que, contrario al que fue el acuerdo, el permiso del uso de los aeropuertos, especialmente en la base militar? Vamos a la pausa, me dice el director, y entonces volvemos para desmenuzar un poquito esos dos aspectos. Vamos arriba. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre. El coro y Dubán les viene a cantar cantos de alegría en la Navidad. Al canto del gallo desde tempranito, abuela en su greca cuela un cafecito. Después de comida, la costumbre en casa, café Santo Domingo en tu propia taza. La tradición nos une, cantan las cafeteras, la Navidad alegra a la familia entera. El coro y Dubán les desea felicidad. El coro y Dubán les desea felicidad. El coro y Dubán. Feliz Navidad. Les desea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
dos temas puntuales que me gustaría que Manuel Crespo me lo ampliara un poquito. Los aspectos que entiende que por la misma sensibilidad jurídica, si se quiere, violó la Junta, o por lo menos no le dio la interpretación en favor de las libertades y los derechos políticos, ya no solo de los ciudadanos, sino de los partidos también. Y la parte tocante al uso del aeropuerto de la base militar de San Isidro. Hubo algo que sugirió, pero que no me desarrolló por completo allí. ¿Por dónde anda la cosa? Mira lo siguiente, que con relación a la Junta. Lo de la Junta, porque la Junta no tiene jurisdicción ni nadie, ni ninguna institución. Primero, la parte de la circulación se le notificó a Interior y Policía, que es el ministerio correspondiente de esa actividad. Segundo, el móvil. Además, se dijo con mucho tiempo. El móvil no la fue de actividad promoción de candidatos, sino una protesta social por el desorden que hay en el país, que es sentido por todos los dominicanos. Y otro elemento importante, miren, la marcha fue el domingo, ¿verdad? 30. Y la intimación, eso estaba anunciado hace mucho claro, tiempo. Y la intimación fue en horas de la mañana del lunes. ¿Qué pasa? La intención no sería a futuro para que... No, pero no, oiga lo siguiente. El pleno de la Junta, del pleno de los miembros de la Junta, 4, sí, casi la totalidad, había una magistrada nueva que solamente estaba en el país. 4 estaban fuera en Honduras de observadores en las elecciones de Honduras y llegaron, creo que empezaron a llegar el sábado, el lunes en la noche y el martes. O sea que el pleno no se reunió para eso. ¿Cuándo? Porque estaban fuera 4 de 5. Cuidado si le pidieron la opinión telefónicamente. Bueno, pero la Junta no es en un avión que está, ni el pleno se reúne. El pleno se reúne en el salón, en el solemne salón de reuniones del pleno que hay en la Junta Central Electoral. Salón de secciones. Ni en un avión ni en el aire está. Pero ustedes saben qué es lo más pecaminoso. Y ustedes que son periodistas y acuciosos y saben muchos temas jurídicos, ¿verdad? Que resulta que la intimación famosa del lunes nos llegó a nosotros después que le había llegado a los medios de comunicación. Primero le llegó a los medios. Se filtró. Y luego, no, la mandó la Junta, no que se filtró. Ya. La mandó a los medios Claro, antes de mandársela. Primero que a nosotros. Yo me enteré de esa notificación porque me llamaban muchísimos amigos de los medios que llaman a uno. Crespo, mire, tenemos esta información y ahí es que yo me entero por los periodistas. O sea, y después nos llegó formalmente cerca del mediodía, nos llegó, o sea, después que del mediodía nos llegó la notificación del partido. Había más un asunto mediático que otra cosa. Mediático, pero que la Junta ni nadie puede ni tiene facultad para estar y decidir sobre cosas que están establecidas y garantizadas por la Constitución de la República. Es decir, ni la Junta Central Electoral ni el gobierno va a impedir que la Fuerza del Pueblo siga haciendo actividades de reclamos sociales y de protesta en función de los grandes problemas que afectan a la República Dominicana, ni a nosotros ni al pueblo dominicano. Es decir, que en definitiva la Junta, extrañamente, porque la Junta tiene que aclararle a este país en qué momento se reunió el Pleno para decidir sobre esa intimación a nuestro partido, porque estaban todos fuera de viaje. Y segundo, cómo le llegó eso primero a los medios de comunicación que al partido. Y nosotros tenemos la prueba de eso. Tengo la llamada de mis amigos periodistas y tenemos la hora en la que nos llegó ese acto de alguacil al partido. O sea que la Junta le hace un flaco servicio a la democracia dominicana enseñando demasiado el refajo. ¿Y tú crees? Porque la Junta en sentido general se ha estado manejando bien. Había venido manejando bien hasta ahora. No creo. Miren qué tan diligente fue la Junta. Sin estar ellos aquí. No me dijiste, porque el tiempo sin estar ellos aquí, oigan lo siguiente, nos notifican a nosotros unas horas después de la actividad que era legal, que era constitucional. Y sin embargo, yo le pregunto a la Junta, y esa pregunta se la dejo en el aire, a través, me imagino que ellos además siguen casi un mes se anunció esa actividad. No, yo le pregunto a la Junta que me muestren a mí y al pueblo dominicano, a nosotros, si hay un acto de intimación que le haya hecho al PRM, dejando sin efecto todos esos candidatos electivos que han sido extraditados por vínculo con el narcotráfico. Si ellos le demuestran al país lo diligentes que fueron, que han sido, con ese tema, que es muy cuesta arriba, porque en definitiva en otros momentos cuando no teníamos una ley de partido aprobada, ni una nueva ley de régimen electoral, ni una constitución como la del 2010, que es muy garantista,
La Junta Central Electoral en otras gestiones dejó fuera de las boletas de los partidos, sobre todo en el PLD, cuando todos estábamos en el PLD en aquella ocasión, a más de 30 candidatos que estaban vinculados al tema del narcotráfico. Se nos queda el tema de San Isidro, la base militar. Sí. Vinculado con el mismo tema a propósito de los extraditados y los altos funcionarios electos y del gobierno central que están vinculados con según lo que han denunciado allá, los que han llevado extraditados han denunciado los vínculos y comprometen a funcionarios de alto nivel de este gobierno. Entonces, ese tema fue un trueque, ha sido un trueque. ¿Un trueque? Claro. Perdonar a algunos amigos, senadores, que no se han mencionado que están en la lista. O sea, el permiso que solicitó extraditado hace más de 2 años. Es un trueque. Claro, porque hace más de 2 años esa lista la tiene el gobierno de los extraditados, que hay senadores, hay funcionarios de altísimo nivel del gobierno dominicano. Permitieron que entren a operar las bases militares dominicanas, que es una violación a la soberanía nacional. No hemos hablado prácticamente... sin aprobarlo nadie, pero además sin nosotros estar en conflicto militar con ningún país, poniendo en riesgo inclusive la seguridad de nosotros. Si se arma un conflicto bélico... Incluso las relaciones con otros países. Si se arma un conflicto bélico con Venezuela, Colombia, con cualquier país de Sudamérica, imagínense ustedes, nosotros como base militar, operando desde aquí, podemos ser víctimas de que nos lancen misiles aquí a nosotros. Corresponsable o víctima de que nos ataquen también a nosotros. Gracias a que aquel presidente quiso perdonar y que perdonen a sus funcionarios vinculados con el narcotráfico a expensas de poner a todo el país en riesgo, la seguridad nacional. No hemos hablado de política, ni siquiera la coincidencia, porque el PLD, en la persona de su secretario general, vio con buenos ojos la respuesta que se le diera a la Junta. Parece que era aquello de, no sé, si colaboración o curarse en salud, porque lo que va para uno pudiera ir para todos en un momento determinado. Pero bueno, tendremos tiempo de hablar de hablar. Gracias a Manuel Crespo. En un programa, una invitación nueva, y yo, como siempre, agradecido de esta invitación y sobre todo de su eterna amistad que siempre me han profesado y que yo le he profesado también a ustedes. Así es. No estamos en campaña, pero el proyecto político va bien. Sí, la política va bien. No. El proyecto político del presidente Fernández, aunque no estemos en campaña, pero eso va bien. Va muy bien, va muy bien. Consolidado internamente y bueno, y cohesionando toda la oposición para hacer una propuesta de nación en medio de todo este desastre que a Leonel le ha tocado siempre recibir las peores crisis cada vez que ha asumido el gobierno. La primera del 96, la crisis política heredada por la situación del 94, de la transición. Luego en el 2004 el desastroso gobierno de Hipólito y la quiebra de los bancos. Y luego el 2008 la quiebra de los bancos afuera, cuando aquí no quebraron ninguno. Es decir, ahora la quiebra de Senasa. Ahora va a ser la quiebra del país completo. ¿No será de Senasa solamente? Senasa es lo menos. Bueno. Gracias, Crespo. Vamos a repetir, como siempre, a las 11 de la noche esta conversación con nuestro invitado Manuel Crespo en el día de hoy, delegado político ante la Junta del Partido Fuerza del Pueblo. A las 11 por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Mañana también, volvemos, mañana. Y bueno, y en las redes también, en nuestras plataformas. Así es que, gracias, nos vamos. Gracias. Pero nos vemos.